Juan capítulo 1, los versículos del 10 al 14. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Le pido a la hermana Edith que ore por la palabra leída y por la reflexión de esta mañana. Y yo le pregunto, cuando ustedes ven la cruz, ¿en qué piensan? Podemos pensar hasta en un niño, podemos pensar en muchas cosas, pero sabemos que al final de todo lo que podamos pensar, vamos a estar todos juntos, unánimes, pensando en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y cuando pensamos cómo empiezan los evangelios, tenemos que pensar en Mateo. Comienza con Abraham y representa a Cristo como el rey de los judíos. Nos habla de la genealogía de Jesús. Cuando pensamos en Marcos, empieza con Juan el Bautista y presenta a Cristo como el siervo humilde que vino para salvar a su pueblo. Si vemos Lucas, empieza con el establo y presenta a Cristo como el Hijo del Hombre, que pudo haber nacido en un palacio, pero nació en un pesebre para darnos ejemplo de humildad a cada uno de nosotros. Cuando pensamos en Juan, comienza en el principio y presenta a Cristo como el Hijo de Dios. A Cristo como el Hijo de Dios. Y te pregunto, ¿cómo reaccionó el mundo a la venida del Hijo de Dios? Podemos pensar en lo que dialogamos antes de leer la palabra, de las personas que han visto que cuando Jesús nació, dividió los tiempos en antes de Cristo y después de Cristo. Pero aunque hizo eso tan grande, tan poderoso, todavía las personas no se rinden por completo a él. Y podemos ver personas que dicen no creer en Jesús, pero tienen que pasar por la misión, cuando están en estudios sociales, en otras clases, de leer esas palabritas antes de Cristo y después de Cristo. Pero si Cristo no vino, ¿por qué la división? Porque realmente Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y entre ellos están ustedes y estoy yo. No sea cosa para el Señor, eso es lo más fuerte. Gloria a Dios. El rechazo del verbo por el mundo lo vemos en el versículo 10. En el mundo estaba y el mundo fue hecho, por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y día tras día vemos muchas personas, muchos niños que nacen
pero no son encaminados a buscar del Señor. Son encaminados a los deportes, a estudiar. Y en un momento dado, cuando nosotros nos criábamos, tuvimos que estudiar hasta de la historia de David en la escuela. Pero ahora vemos que un presidente pues quiso quitar todo eso y nuevamente están tratando de introducirlo con ciertas limitaciones, pero deben de empezar a hacerlo. Leí un momento dado que si a los niños le hubieran dado Biblia, muchos de ellos no hubieran llegado a la prisión. Pero es irónico que después que llegan a la prisión, pues entonces le quieren dar Biblia para cambiar una conducta que ha sido aprendida a lo mejor por familiares, por amigos, y algunos de ellos en la prisión pues cambian su forma de pensar a través de la Biblia. Si lo hubieran hecho de la otra forma, a lo mejor nunca hubieran llegado a las prisiones. En el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. Cristo fue presentado como el creador, pero muchas personas todavía dudan de esa palabra. Muchas personas todavía lo piensan si buscar del Señor o no buscar del Señor. Estamos en el mundo, pero Él nos enseñó que en un momento dado vamos a pasar del mundo a un plano espiritual. Y para eso debemos de trabajar día tras día para cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de comportarnos con las demás personas. Todas las cosas por Él fueron hechas, nos dice el versículo 3. El mundo por Él fue hecho. Se ofrecieron pruebas durante su ministerio terrenal de que Cristo era el creador. Y muchas de esas pruebas la ciencia a lo largo de la vida ha tratado de refutar. Pero ¿qué es lo que han hecho? Que en vez de bajar la creencia, pues lo han hecho al revés, ha subido, porque se han dado de cuenta que cuando van en contra de algo que dice la Biblia, dice en la ciencia que es verdad lo que dice la Biblia. Y aún viendo esto, ¿por qué vemos tantas personas, tantos estudiantes que deciden no creerle en Jesús? Podemos ver muchos ejemplos, entre ellos, cambió el agua en vino, el primer milagro que hizo Jesús. En Juan capítulo 2, los versículos del 1 al 11, al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tiene vino. Jesús dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. En cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Y entonces le dijo: sacad ahora y llevad al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino. Cuando el buen vino todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio se hizo Jesús en Canaán de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él.
milagro que el Señor hizo fue cambiar el vino en agua. Y se sorprendieron los sirvientes cuando llevó la prueba al maestro de sala, y el maestro de sala dijo que todo el que se casa guarda el vino inferior para el final, pero que él lo hizo al revés. ¿Ustedes imaginan esos sirvientes cuando le llevaron lo que ellos pensaban que era el agua al maestro de sala? Y el maestro de sala dijo que era el mejor vino. Caminó el Señor sobre las aguas también. En Juan capítulo 6, los versículos del 19 al 20, cuando había remado como el 25 o 30 estadios, vinieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él le dijo: yo soy, no teméis. Podemos ver la grandeza del Señor. Amén. Hemos podido oír de personas que caminan sobre el agua. Han habido magos que han hecho trucos, pero verdaderamente caminar sobre el agua, ninguno. Y seguimos preguntando por qué la gente no desea creer y entregarse por completo al Señor. Resucitó a los muertos. En Juan capítulo 11, versículos 43 y 44, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Milagro que nuestro Señor hizo y sigue haciendo. No obstante, el mundo lo rechazó y lo sigue rechazando. ¿Por qué? Porque están entretenidos en diferentes cosas. Pero vamos a ver que la gente está entretenida en este tiempo, pero también estuvieron entretenidos en el tiempo de Jesús. Herodes estaba demasiado ocupado con la lujuria y la codicia para aceptarle. Podemos decir que el mundo actualmente está de igual forma, ocupado en la lujuria y en la codicia para aceptar al Señor. Lo hemos mencionado otras veces, lo volvemos a mencionar hoy. ¿Cómo están las películas? ¿Cómo están las novelas? ¿Cómo está el cine? Podemos pensar cómo las mujeres vestían en el 46, en el 50, en el 60, y cómo las mujeres, las damas, visten en este tiempo. Para ese tiempo, muchas de las damas que están con nosotros decían que la ropa que se ponen para ir de compra, ellas no se la atrevían a ponérsela ni para limpiar la casa, estando en su propia casa. Pero las niñas, las jóvenes y algunas damas salen a la calle con una ropa que da mucho que decir. Los hombres de igual forma. Y lo que vemos que está pasando en la comunidad, en la calle, es sumamente denigrante. Son cosas que van en contra de la palabra del Señor. Pues en ese tiempo Pilato estaba así, estaba enfuscado. Pilato no, Herodes. Pilato estaba demasiado ocupado jugando a la política para aceptarle. Cuando vemos las redes sociales, vemos algunas personas enviando cosas que tienen que ver con Jesús.
Pero ¿cuántas cosas vemos que tienen que ver con la política? Un montón. Y en este tiempo, los anuncios de qué son las mayorías. De política. Están la gente como entretenidas. El joven rico estaba demasiado ocupado ganando dinero para aceptarle. ¿Cuántas personas están así? No tienen tiempo para venir a la iglesia, ni martes, ni domingo. ¿Por qué? Porque están trabajando. No tienen tiempo para ir en otros días de la semana. ¿Por qué? Porque están trabajando. Porque lo que hay en su mente es el tener, ¿para qué? Para luego se quede en la tierra. Y como en muchas ocasiones hemos oído, los que vienen detrás, ¿qué es lo que hacen? Pelear por lo poquito que quedó. Cuando llegan al velorio, en muchas ocasiones no le preguntan a los dolientes cómo están, sino cómo está la cuenta de banco. Ya la casa estaba salda. Así está el mundo, así están las personas distraídas. El rechazo de Cristo por los judíos, en el versículo 11. A los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Los judíos habían estado esperando por el Mesías, pero no les reconocieron. Muchos leían las profecías y pensaban lo que iba a ocurrir. Y en un momento dado, ¿qué sucedió? Jesús llegó en un burrito y todos lo alababan, todos lo glorificaban, todos se quitaban sus capas y las tiraban al piso. Pero luego, ¿qué ocurrió? Los mismos que lo victoriaban fueron los que pidieron que fueran crucificados. En este tiempo estamos viviendo algo parecido. Los profetas hebreos sabían el anuncio de su venida, lo habían estudiado, pero estaban en contra de él. Dieron instrucciones específicas acerca de su nacimiento, muerte y resurrección. Sabían que iban a nacer de una virgen, sabían que iban a nacer en Belén, pero de nada les sirvió. Cristo cumplió con sus requerimientos de los profetas. Y en este tiempo sabemos que vendrá en una nube. Pero ¿qué sucede? Que los Estados Unidos y otros países están haciendo diferentes hologramas, diferentes cosas, para en un momento dado tratar de reflejar lo que nosotros sabemos que va a ocurrir. Por eso tenemos que mantenernos cada día más en oración y cada día más buscando al Señor en espíritu y en verdad, para cuando estas cosas ocurran, saber lo que está pasando. Porque Él no va a venir, según nos dice la Biblia, Él no va a venir a pasearse por las nubes. Él no va a venir a enseñar sus ángeles en las nubes. Él va a venir a buscar su pueblo. La Biblia nos dice, si oís que está allá, que está acá, no corráis para aquí o para allá. Tenemos que mantenernos firmes, porque Él vendrá como en una nube. No va a estar en la tierra ni aquí ni allá. Como hablamos, Cristo cumplió los requerimientos de los profetas. Lo vemos, nació de una virgen en Belén. Isaías capítulo 7, versículo 14 nos dice, por tanto, Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre
Emanuel. Todo está ahí. ¿Por qué no creyeron? En Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Cuando estuvo en la creación del mundo. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Fue maltratado por cada uno de ellos. Fue muerto por cada uno de ellos para darle vida a cada uno de los pecadores. En Isaías 53, lo hemos leído muchas veces, pero vamos a sacar 5 minutos para leerlo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién ha manifestado el brazo Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarrilamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, y las rebeliones de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlos, sujetando a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por los largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. Ellos sabían lo que iba a ocurrir. Lo tuvieron frente de ellos. Por eso es que día tras día vemos tantos judíos ortodoxos que cambian a ser a judíos mesiánicos. ¿Por qué? Porque se han dado de cuenta que Jesús estuvo con ellos, que ese Mesías que tanto ellos esperaban estuvo con ellos, habitó con ellos, vivió con ellos, pero ellos mismos no se dieron de cuenta. Fue maltratado y muerto por cada uno de ellos. En Zacarías capítulo 12, versículo 10, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, el espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, quien traspasaron, llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige
por su primogénito. Estaba todo escrito en el Antiguo Testamento. Y se preguntarán, ¿qué heridas son estas en sus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Todavía podemos saber que fue herido en casa de sus amigos. Y con todo lo que le hicieron, ¿qué fue lo que dijo desde la cruz? No le tomes en consideración este pecado de haberlo matado. Pero a veces nosotros día tras día, con las cosas que hacemos, con las cosas que decimos, lo estamos matando día tras día. Se levantó de la tumba. El Salmo 16, versículo 10. Porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Podemos ver Nuevo Testamento y el Viejo Testamento lo decía, que Él iba a venir y vino. Nos dice que Él va a regresar y regresará. En muchas ocasiones se nos viene a la mente ese famoso cuento del lobo, pero seguían jugando con el lobo. Cuando el lobo llegó, pensaban que no había ocurrido. En esta ocasión no va a ser un lobo, va a ser un león, el león de la tribu de Judá, el que va a venir por su pueblo. A pesar de todo su oprobio, su pueblo no le recibió. Podemos meditar, ver lo que hay alrededor de nosotros, lo que está sucediendo, cómo se están comportando la gente, y podemos pensar lo mismo. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. El nuevo nacimiento de los que reciben al Salvador. Lo vemos en el versículo 12 al 13. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mas todos los que le recibieron, ¿habrá alguno aquí que lo habrá recibido? Amén, gloria a Dios. Santo y poderoso es el Señor. Y podemos ver que los judíos, igual que los gentiles en este tiempo, lo pueden estar recibiendo día tras día. Todos los que quieren pueden venir a Él. En Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué pensamos que vamos a morir? La palabra nos dice que vamos a tener vida eterna. Vamos a cambiar de un plano terrenal a un plano espiritual con el Señor. Y en Juan 6:37, todos los que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Si viniste al Señor, estás seguro, estés firme en su palabra, porque Él no te va a echar afuera. En un momento dado cometiste pecados, ve a donde Él en oración, entrégate a Él, pídele perdón, porque los que a Él vienen, Él no los echa fuera. Todos los que reciben a Cristo por fe, nacen de nuevo. ¿Hay alguno aquí que haya nacido de nuevo? Amén. Gloria a Dios. Todos hemos nacido de nuevo por gracia y gloria de nuestro Señor
Nicodemo aprendió esto cuando acudió a Cristo de noche. En Juan capítulo 3, versículo del 1 al 5 nos dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces, sino que está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Santo, gloria a Dios. Hemos sido bautizados, Señor Padre, con agua gracias. para entrar al reino de Dios. Si el Señor llegara hoy, habrían personas que todavía no han pasado por el agua. Pero no se sientan tristes. Cuando Él estaba aún en la cruz, ¿qué le dijo al ladrón que estaba al lado de Él? Que le pidió perdón y le pidió estar con Él en el reino. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. No había sido bautizado todavía, pero el Señor le plació que estuviera con Él en el paraíso. Todos los que reciben a Cristo son hechos hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. Los versículos 12 y 13: mas todos los que los recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Te pregunto, ¿ha nacido usted de nuevo? Gloria a Dios, Santo. ¿Ha nacido usted de nuevo? Amén. Amén, gloria a Dios. Aquel que era antes de toda la carne, se hizo carne. El versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. La gracia y verdad para salvarnos. La gracia y verdad para enseñarnos el camino. En un momento dado, los que andaban con Jesús le dijeron: Padre, ¿a dónde iremos si no tenemos quien nos lleve, quien nos enseñe? Jesús nos está enseñando el camino desde hace mucho tiempo. Señor. La pregunta está: ¿nosotros lo queremos seguir? Gloria a Dios. Te adoramos. Aquel que estaba en el cielo y no la tierra. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 7: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo de forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho a semejanza de los hombres. Lo que tú y yo estamos pasando, ya Él lo pasó. Sí, Señor Padre. Él nos conoce desde acá hasta la planta de los pies, porque vivió todo lo que nosotros podamos vivir. Vino a la tierra para que nosotros pudiéramos ir al cielo. En Juan 14, 1 al 6: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si fuera y
y os preparara lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para donde yo estoy, vosotros también que estéis. Y sabéis dónde voy, sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Estamos caminando a través de Él. Iglesia, mantengámonos firmes. Los días pueden ser malos, pueden ser difíciles, pueden tener pruebas, pueden tener dificultad. Pensemos en lo que nos espera. Pensemos en esa vida eterna con nuestro Señor, alabando, glorificando su nombre. La última pregunta en esta mañana es: ¿recibirá usted a Cristo o lo rechazará? Si lo recibiste, sigue caminando en pos de Él. Si lo has rechazado, en esta mañana el Señor te da otra nueva oportunidad para aceptarlo como único y exclusivo Salvador. Él está a la puerta y toca. Pero yo no puedo abrir esa puerta por ti. Nelly no puede abrir esa puerta por ti. Julio no puede abrir esa puerta por ti. Tu papá, tu mamá no puede abrir esa puerta por ti. Esa puerta nos toca abrirla a cada uno de nosotros de forma individual. ¿Para qué? Para cuando eso suceda, no puedas pensar que fue porque fulano o sultano me presionó. Lo hiciste porque el Espíritu Santo entró a ti y te inquietó a dar ese paso de fe. Porque diste ese paso de fe porque has oído de los milagros del Señor. Porque has oído que antes de que Él muriera, ya habían dicho de la forma que Él iba a nacer y de la forma de que Él iba a morir. Porque has oído que Él nació, vivió, murió y resucitó por ti y por mí. Aleluya. En esta mañana, si hubiese alguien que no ha aceptado al Señor, o lo aceptó y se fue atrás, el Señor te está llamando. Si todos hemos aceptado al Señor, si todos estamos caminando en pos de esa vida eterna, vamos a hacer una oración en esta preciosa mañana. Padre Santo, Padre bueno, Señor, vamos a tu presencia dándote gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Vamos ante ti dándote gracias, Señor, por un día más que tú nos has permitido llegar a tu casa, por un día más que tu misericordia nos ha arropado y nos ha dado oportunidad para seguir haciendo cambios en nuestra forma de ser, en la forma de nosotros comportarnos, Señor, y seguir caminando en pos de ti, Señor, para esa vida eterna que tú nos prometes, Señor. Te pedimos, Señor, que día tras día seas tú cuidándonos, protegiéndonos, Señor, dándonos fuerzas para seguir hacia adelante, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, dirigiéndonos en las diferentes decisiones que día tras día tenemos que tomar, Señor. Y que ninguna de esas decisiones que tomemos, Padre, nos alejen de ti y de tu camino, Señor. Te pedimos, Señor, por las familias representadas por cada uno de nosotros, Señor, que sigas tú obrando día tras día, Señor, en la mente, en el corazón de cada uno de ellos, Señor.
y en tu tiempo que es perfecto, no es el tiempo del hombre, Padre, ellos puedan venir, Señor, ante ti y postrarse aceptándote como único y exclusivo Salvador, Señor. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que no han podido llegar en este día, Señor, sé tú cuidándolos, protegiéndolos, bendiciéndolos, inquietándolos día tras día, seguir buscando más de ti, de tu presencia, Padre. A los que están con temor retenidos, Señor, te pedimos que seas tú hablándoles, Señor,